y es una ley que en realidad pues favorece porque les está dando todas las potestades a ustedes y al régimen de zonas francas y es un régimen que la base no va a cambiar. No quiere decir que no cambie. Hay una ley, hay unos decretos, van a haber unas resoluciones, unas reglamentaciones y van a ir habiendo muchísimos conceptos porque hasta ahora está creciendo o hasta ahora están haciendo el régimen de zonas francas. Yo, desde mi parte como persona natural, les digo que nunca dejen o nunca echen en saco roto el tema del régimen de zonas francas como una oportunidad laboral y una oportunidad de negocio, porque no es lo mismo tener un parque industrial a tener una zona franca. No es lo mismo generar empleo en una zona franca, generar empleo en un parque industrial. No es lo mismo una inversión en una zona franca que en un parque industrial. No es lo mismo tener personal trabajando para una zona franca, porque casi siempre los salarios de las personas que trabajamos en las zonas francas son mucho más competitivos de los que no trabajamos en zona franca. Y estoy hablando que en Colombia no hay una ley o no hay una obligación como la que tienen ustedes de que lo mínimo que puede ganar una persona es el salario mínimo más el 10%. ¿Qué impacta con eso? Porque eso quiere decir que el gobierno sí está enfocado en generar empleo, pero un empleo de calidad y un empleo digno. Donde se ubique la zona franca, que es un área delimitada y un área donde va a estar su alrededor, tiene que ser una zona muy próspera. ¿Por qué muy próspera? Porque va a haber un empleo digno, porque va a haber un salario digno, y del salario y de empleo digno viene unos objetivos que cumplir bajo una ley, pero más que unos objetivos de cumplir bajo una ley, es un tema social. Y eso es súper importante, Henry, que tú que vas a ser la mano derecha del dueño de esta zona franca, no dejen en saco roto un tema social, un tema ambiental y un tema de generación de recursos o de cuidado de recursos naturales, que eso es lo que hoy quiero compartirles y está dentro de mi puesta a esta capacitación y a esta charla, porque pues yo llevo 14 años en este mundo y he estado en 4 zonas francas diferentes que están ubicadas en diferentes lados y que hoy en día estoy en una que su éxito ni siquiera es su trayectoria, porque solo llevamos 16 años en el mercado. Estamos compitiendo con zonas francas que llegan 25 años en el mercado, que son las más grandes y demás, pero tenemos un enfoque diferente y ese enfoque diferente nos hace competitivos en un mercado que es muy, 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 valga la redundancia, competitivo a nivel mundial. Las zonas francas a nivel mundial están posicionadas en un mercado y somos pioneros en ser plataformas de comercio exterior. Pero no es lo mismo ser plataformas de comercio exterior que se importe y se exporte sin unos controles previos y sin una infraestructura y una estructura que lleva a penetrar mercados internacionales mucho más fácil. Ustedes que son muy comerciales y que hacen esta parte comercial, esa es la principal razón de estar en una zona franca. La gente tiene un concepto de que estar en una zona franca lo que les beneficia es la renta o lo que les beneficia es el IVA. No, no es solo eso. La principal razón es un tema comercial. No es lo mismo que tú golpees una puerta en el extranjero, en España, en México, por ejemplo. Ve y golpeas una puerta y dices, yo vengo de una empresa en Ecuador que fabrica plásticos. A que tú digas, yo vengo de una empresa de Ecuador que fabrica plásticos y está ubicado en una zona franca. Siempre vas a ser mucho más competitivo. Perdón, que te interrumpa. La idea creo que tenemos ya. Ah, de pronto ya está conectado aquí. Desconéctate, perfecto. Aló. Bueno,
poco carrilando el tema. Tú sabes, Catalina, que nosotros vamos para Colombia y que la expectativa mía es muy grande, eh, un poco basada en que la persona que está entrando a este negocio yo, no tiene la experiencia. Tú lo sabes que no lo tiene. Ujú, Y muchas veces, y eso nos pasa a nosotros como agente, cuando entramos al negocio pensamos en la comisión. Tú acabas de decir algo muy importante, muy interesante, y tengo aquí algunos compañeros, agentes, que quiero que de alguna manera lo perciban. Cuando el señor Carlos intenta ingresar, yo siento que lo que él ve solamente es plata, 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 plata. Obviamente que sí es así, pero yo también creo, y en esa visita que haremos allá, que el enfoque o que él vea el negocio como impulsor de la economía, más como está resentido en Ecuador. Yo creo que él tiene una oportunidad enorme de darle un impulso a la principal zona industrial del país, que es la zona DAO. Entonces sí me preocupa cuando las conversaciones que tengo con él solo me habla de se van a ahorrar tanto, se van a ahorrar tanto y eso. Si él, si él no logra entender que además de, no es que mucho dinero, eso hay un tema altruista, hay un tema de beneficio, de impulso. Yo creo que por ese lado puede ser también interesante que él lo vea, porque sí me preocupa cuando en las conversaciones que tengo con él, solo el tema de los principales, se va a ahorrar y tal y esto. Entonces, creo que lo que tú dices me parece bastante válido, ¿no? sí. Bueno, ya para seguir, no duden en preguntarme. Yo, pues, digamos que la idea de esta capacitación es que podamos interactuar, como le decía Henry, no solo voy a enseñar yo o compartir mi experiencia, sino también la de ustedes, porque pues ustedes están ubicados en el país, yo no. Entonces, digamos que la idea es que esta charla que tengamos sea amena, que aprendamos y que yo les dé a ustedes las pautas para que puedan trabajar con el señor Carlos. Lo que dice Henry es muy válido y les cuento y les digo honestamente que esto, o sea, esto no se puede ver así. El tema del dinero, obviamente tú nunca vas a invertir para perder, y más una persona, digamos que esa, de ese estatus social, o sea, él no va a ir a invertir o no va a hacer ese proyecto para perder, no, pero yo también he analizado mucho el proyecto y yo digo que tampoco está enfocado como es. Entonces es mejor que lo aterricen y no lo quiero aterrizar yo, sino que de pronto lo aterrice Henry, que le diga, señor Carlos, esto no es así por esto y esto y esto. Le sugiero esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no, si no se enfoca desde el principio como es, pues les va a pasar lo mismo que nos ha pasado a todas las zonas francas. Sí, que cometemos errores que cuestan dinero, que cometemos errores de infraestructura que hoy en día las zonas francas muchas veces no son exitosas ni siquiera porque no tengan operaciones de comercio exterior, sino porque su infraestructura no fue diseñada correctamente y al no ser diseñada correctamente no es atractivo un proyecto. Y ustedes tienen un pro y un contra. Dentro de la infraestructura que ustedes tienen planteado para este proyecto, no se van a vender bodegas, se van a arrendar. Y muchas empresas como multinacionales solo pretenden entrar a una zona franca por algún ahorro en algunos puntos, pero también por inversión, porque su tierra, al comprarla, a medida que va creciendo la zona franca, pues eso es una inversión y va creciendo su dinero. Pero aquí ya hay una limitante, porque él no va a vender, él solo va a arrendar, ¿sí? Ahora, ahora, Catalina, discúlpame que te vaya a interrumpir. Tranquilo. Parte de este proceso de concientización hacia el inversionista es precisamente eso. Él tiene dos opciones, o ustedes o una persona que está aquí, que conoce, es erudita, pero así como tú la ves, la vas a conocer la persona que va a ir con nosotros, también Sí. es erudita, pero le falta el día a día, los casos. Entonces, sí, por eso, todas estas cosas que tú me dices, para mí son importantísimas que tú la toques, porque no es lo mismo que yo le diga, porque sí le dije, la última vez le di, sí me atreví a decirle dos cosas, pero siempre tengo un mal dicho que dice, le vas a enseñar a tu papá a ser hijos. Entonces, le digo yo, don Carlos, debería
designar un 20-30% para la mediana empresa. Entonces él que dice, para que tú vayas pensando, yo quiero 30, consigamos 30-31 clientes, mira el pensamiento de 30-31 clientes, donde se puedan hacer bodegas de 8.000, 10.000, 7.000 metros y donde yo pueda recibir entre 80 a $120.000 mensuales. Imagínate tú, yo tragaba saliva, que sí conozco algo del mercado. Entonces, yo le dije a él también, don Carlos, se necesita hacer un estudio de mercado. Y le expliqué mi experiencia con la gente de Centroamérica, con Cushman & Wakefield, en donde es por ese parte, un pequeño estudio de cuál va a ser la demanda. Eso no lo entiende él. Entonces, y esa es mi preocupación en donde esta visita que vayamos a tener a Bogotá sea de alguien que ustedes que sí conoce y va a ser diferente cuando usted le dice a como yo le digo. Yo sí le diré en la medida que vaya pasando, pero eso es una curva de aprendizaje lenta. ¿Se da cuenta, don Carlos? Yo le dije, se da cuenta hasta que él entienda que muchas de las cosas que no solamente yo, mi equipo, porque sí tengo un equipo grande, le vamos a ir explicando. Continúa, Catalina. Mira, Henry, ese pensamiento está totalmente errado. ¿Por qué? Las zonas francas en el mundo no se miden solo por metros cuadrados. Las zonas francas en el mundo se miden por operaciones de comercio exterior. Y las operaciones de comercio exterior van alineadas a un valor FOB de la carga. ¿Sí? ¿Cuánto vale una carga? ¿Cuánto se exporta? ¿Cuánto se importa? ¿Cuánto se vende al territorio aduanero nacional? Hay empresas que son 500 empleos y generan menos recursos que las empresas que tienen 10 empleos. Entonces tú no puedes categorizar que tú vas a tener solo multinacionales, porque puede ser una empresa pequeña o mediana que te va a generar recursos. Y hay que tener claro algo, tú tienes dos nichos de mercado. Uno es que tú vas a ganar por arrendar bodegas, ¿sí? Pero tú vas a ganar por operación aduanera. Entonces tú no puedes desligar una Hablas del cosa de la usuario otra. operador. Sí. Y el usuario operador, entonces eso no lo puedes desligar, porque hoy en día mi zona franca gana y vive es de lo que yo hago como directora de operaciones, No por el negocio inmobiliario no per se. por el negocio, porque el negocio inmobiliario fluctúa mucho. Y el negocio inmobiliario, así como tú puedes tener toda la zona franca llena, la puedes tener desocupada. ¿Sí? Si tú vendieras bodegas, tú vendes una bodega, tienes una utilidad y te entra un dinero grueso relativamente fácil, pero tú vas a arrendar, ¿sí? Y el arriendo de una bodega, cuando uno se califica, por regla general tienes que tener un título jurídico vigente. ¿Qué es un título jurídico? O un contrato de arrendamiento o una escritura pública o un certificado de libertad, que no sé cómo lo llamen ustedes, ¿sí? Registro de la Entonces, propiedad. el registro de la propiedad. Entonces, ese pensamiento no es el correcto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú arrendar una bodega de 12.000 metros cuadrados o de 8.000 metros cuadrados a arrendar una bodega de 2.000 metros cuadrados. Muchas empresas, y si te digo el 70% de las empresas, necesitan es bodegas más pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo veo? La zona franca se divide por unas manzanas o categorizan la zona franca dependiendo el objeto o la visión del negocio, pero no deberían parametrizar toda la zona franca del mismo modo. No la deberían parametrizar. Deberían estratégicamente buscar la forma de categorizar la manzana A para empresas de este tamaño o de estas características, la manzana B de estas características, pero que dentro de la infraestructura haya la posibilidad de que ingresen pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es una de las variables positivas?
y que eso es un tema social que se muestra ante el gobierno. Las empresas que vienen a Zona Franca siendo pequeñas terminan siendo grandes. Pero Ese si tú proceso. no le, sí, y tú muestras ese crecimiento, pero si tú no le das la oportunidad a tu empresa de mostrar eso, o a la empresa que va a estar instalada de mostrar eso, es muy difícil porque tú puedes iniciando haciendo 10 operaciones de comercio exterior y al año puedes estar haciendo 300 operaciones de comercio exterior y a los 3 años puedes estar haciendo 2000 operaciones de comercio exterior. Y se va viendo la fluctuación y se va viendo el nivel de crecimiento y asimismo el nivel de ingresos para el usuario operador. Sí, Catalina te va a hablar Ricardo, que es uno de mis agentes estrella que se está uniendo a este proyecto. Hola Catalina, mucho gusto. Ricardo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Oye, estoy de acuerdo en todo lo que mencionamos, pero tengo una duda. Cuando tú te refieres a que los ingresos, digamos, a mediano plazo no provienen de las rentas, de las propiedades, sino de la operación del usuario operador, es lo que, ¿cómo se cobra? O sea, de dónde proviene? ¿Se cobra por cada transacción? ¿El usuario operador tiene tarifas por cada transacción que realiza? ¿Sí? Sí, señor. El usuario, tú tienes, digamos que tú tienes dos nichos de mercado diferentes. Uno es el de la renta. La Ajá. renta va alineada a una propiedad horizontal porque hay un administrador del parque industrial y hay un administrador del usuario operador. Este administrador del usuario de la propiedad horizontal tiene que cobrar un fee mensual que por ser zona franca, que se llama un cargo fijo. O sea, quien esté dentro de la zona franca paga un cargo fijo y paga una administración. Eso es diferente normalmente a tu comercializar una bodega en un parque industrial. Y aparte, tienes un FIT y tienes un tarifario de operación aduanera, donde tú cobras la clave del sistema de control de inventarios, el hosting donde se almacena la información, el formulario de ingreso, el formulario de salida, la inspección física, la ampliación de área, la reducción de área, las sesiones de derecho, los traslados entre zonas francas. Es una serie de rubros que eso te ingresan a ti directamente y estratégicamente es un ingreso muy positivo para el negocio. Cuando hablamos de aquí, es al dueño de la zona franca. Sí, al dueño de la zona franca. Ejemplo, ahí me queda una cosa clarísima. Eso hay que profundizar altísimo, porque ahí también lo de la clase Catalina es que de por sí nosotros ya teníamos claro que las exportadoras son los principales clientes para una zona franca por el tema de que solo el 20%, 30% de lo que producen ahí para tener la liberación de impuestos, solo el 20-30% tiene que quedarse en Ecuador, el resto tiene que ser exportado. Ya, de entrada por ahí me quedaba claro que el cliente principal eran exportadores, pero ahora con lo que menciona Catalina Henry, queda clarísimo que ahí viene el tema, esto valida el punto de las medianas, porque yo no creo que Carlos conozca esto. Ya, entonces, ¿hay qué pasa? No, el negocio no es la renta solamente, es la renta exportadora, porque entre exportadores e importadores, entre no importe, va a haber más transacciones y va a haber más fee de esto. Y entonces ahí te conviene medianas que se conviertan en grandes, porque entre más transacciones más va a ganar. ¿Correcto, Catalina? Ya, Claro, ahí lo que claro, claro. Tú puedes tener, por ejemplo, tú puedes tener una empresa como Colombina o como Coca-Cola, una multinacional, pero si Coca-Cola te monta a ti un formulario de movimiento de mercancías y ese formulario de movimiento de mercancías te saca bajo ese formulario 11.000 unidades, pues ese no es tu negocio. Pero si un pequeño te saca un formulario de movimiento de mercancías por factura, pues tú vas a empezar a ganar. Por eso es que les digo que esa visión de meter solo empresas grandes o multinacionales no es la correcta, porque no quiere decir que esta te genere más recursos que esta que no te genere. Hay que partir que la zona franca es un negocio y eso no nos vamos a engañar. O sea, yo vivo de eso. Yo como usuario operador vivo de eso, porque yo soy la que administro mi zona franca. ¿Sí? En el caso de ustedes, que es uno de los puntos que les voy a tocar, hay dos opciones. Una, que es que ustedes creen su mismo usuario operador y que contraten a las personas o que contraten un outsourcing que les administre la zona franca.
¿sí? Ustedes son los que se radican ante el ministerio, pero ustedes contratan a una empresa que es especializada y que tiene las características para operar su zona franca. Se llama un outsourcing. Pero si tú no parametrizas un tarifario, si tú no parametrizas tu infraestructura, tu zona franca no va a ser rentable, porque tú no sabes si vas a arrendar las 300 bodegas en un mes o las vas a arrendar en 20 años. Eso no hay algo que te lo diga. Entonces tú tienes que tener plan A y plan B. Yo gano por arrendar bodegas, pero también gano por operación aduanera. Y esta operación aduanera es mensual. Es decir, que yo voy a tener un ingreso mensual, voy a tener ahí un ahorro mensual, voy a tener. Y ese cargo fijo que yo les digo a ustedes es con lo que ustedes van a pagar el salario de las personas. Ese FIT que ustedes cobran mensual por estar en una zona franca es lo que les va a ayudar a apalancar el pago del personal, del usuario operador y de la operación aduanera. Es decir, que cuando este FIT te cubra eso, tú vas a tener el ingreso de operación aduanera netamente, o sea, es neto al bolsillo del dueño de la zona franca. No sé si fui clara. Sí, clarísimo. Catalina, una cosita. Creo que parte de esta estrategia de visita, y me estás dando ya una idea, es que ustedes puedan, como el médico, ¿no? Eh, que tú puedas hacer un cuestionario de preguntas donde a ellos les hagas esto que tú nos estás preguntando. Mira que nosotros como comerciales todavía no la teníamos clara. Y puedas hacer de un perfil y en base a lo que él comience a responderles, incluyendo la abogada, ya tú puedas de pronto decirle en base a sus experiencias. Continúa, Catalina. No sé si teníamos un orden de preguntas. No sé cómo quieres manejarlo, Catalina, si las vas leyendo o Sí, para no... Ujú. yo te voy leyendo y yo te voy, y vamos como contestándole las preguntas y de ahí pueden salir muchas más. O sea, estoy segura que esas preguntas nos van a salir muchas más. Ya, perfecto. ¿Listo? Ujú. Entonces, la primera pregunta que ustedes me hicieron es, ¿quién define el perfil de los usuarios de la zona franca? El tema del perfil de los usuarios de la zona franca, hay que tener en cuenta que hay una ley y hay tres tipos de usuarios que se pueden calificar en la zona franca. Es decir, que yo como usuario operador no puedo limitar a una empresa o no le puedo cerrar las puertas. Pero aquí quiero ser muy clara y les voy a explicar algo que es la base de una firma de un contrato o una negociación. Cuando uno va a negociar con cualquier persona natural o jurídica, tiene que tener la base del procedimiento o de la disminución del riesgo o contaminación en la fuente. ¿Qué es esto? Tú cuando vas a hacer una transacción o vas a recibir un dinero, hay que implementar algo que se llama un manual SARLAB o un manual de, no sé ustedes cómo lo llamen, es para evitar ingresos a la zona franca o contaminación de dinero del narcotráfico o contaminación de dinero de cualquier persona que no esté o no haya. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo llegar a negociar a la zona franca de Ecuador y le puedo decir, Henry, te va a arrendar una bodega. Yo tengo la plata, yo tengo mucho dinero, pero si tú no haces el filtro de dónde viene ese dinero, te contamina la zona franca y te cierran la zona franca. Es decir, que cuando tú me dices quién define el perfil, lo define un manual SARLAF, lo definen unas políticas de la compañía y lo define la ley. Pero la ley es clara y te da la posibilidad de ingresar X empresa. Pero basado en eso hay que tener claro el objeto social, que eso es uno de los puntos que yo traigo acá a la mesa. Tú cuando te calificas, tú creas una cámara de comercio y un RUC en el caso de ustedes. Ahí en esos documentos son la base del ingreso de cualquier persona jurídica a ser usuario de la zona franca. Y bajo este esquema, en el RUT y la Cámara de Comercio, nos aparece el objeto social. Es decir, yo como usuario logístico me califico con determinadas actividades
que van asociadas a los obligados aduaneros o a los códigos SIU. Pero si yo como fabricante o transformador de una materia prima me califico para hacer pan y mi calificación es tan directa o tan concreta de hacer pan, yo no puedo recibir llantas o no puedo recibir plantas eléctricas o no puedo recibir o no puedo hacer asesorías, ¿sí? Entonces, el perfil lo escoge primero la ley, porque la ley te da la potestad de que cualquier persona puede ir a presentarte y decirte, Henry, yo quiero arrendar una bodega, voy a ser un usuario. Pero ojo, ¿cómo tú como zona franca te blindas para que no entre cualquier persona? Eso, y eso sí se los digo, el éxito de una zona franca y el crecimiento de las personas que estén dentro de la zona franca. No vayan a cometer el error de dejar entrar a cualquier persona, porque cualquier persona puede tener el dinero, pero no cualquier persona puede generarle a usted una trayectoria positiva dentro de la zona franca que le va a permitir traer mucho más clientes. Tú puedes tener 40 empresas perfectas, pero puedes tener una empresa que te contamine y te daña toda la trayectoria y la inversión. Acuérdese que el 80% de la mercancía que llega a las zonas francas está sin pago de impuestos. Es decir, que está entre comillas en contrabando. Si se sale, si la roban, si la persona del usuario operador no es una persona honesta y deja salir eso, si son sobornados. Entonces, todo eso es algo que tienen que poner sobre la mesa porque eso depende el éxito de una zona franca. Eso no es solo recibir. Ah, es que yo tengo para pagarte un arriendo de 10 bodegas. Claro, hay mucha gente que tiene mucho dinero, pues no es un dinero legal. Entonces tú le tienes que decir, qué pena contigo, yo hice un proceso, no pasaste el proceso, no puedes entrar a mi zona franca. No puedes, porque te contamina la zona franca. Sabes que una de las cosas, Catalina, que he visto del cliente es ese temor, ¿no? Por eso cuando él me dice, yo solo quiero 31 grandes compañías y que sean compañías multinacionales, es un poco basándose en lo que tú me acabas de decir. Quiere cero riesgos. No es una persona de exposición mediática, absolutamente. Es una persona de un perfil muy bajo y además muy temeroso de este tipo de situaciones. Por eso, cuando me comentas todo eso, la importancia que tiene una empresa que pueda conocer todos estos procesos de diligencia de vida hacia con los clientes. Aquí hay procesos, ¿no? La UAF y todo, pero no. Ecuador es en estos momentos de los países con filtración del narcotráfico más grandes del mundo. Entonces, va a estar inherente, sí, y el problema es el testar hace rato. Aquí hemos tenido ciudadelas rimbombantes de las más altas, hemos tenido filtración de inquilinos, de narcos. Entonces, va a ser un riesgo inherente y es un punto donde él va a tener que asesorarse muy bien, porque eso ya, o sea, no es competencia, o sea, sí y no. O sea, nosotros presentamos al cliente, le podremos hacer la diligencia, pero él tendrá que tener su mecanismo mucho más profundo que pueda auditar todas esas operaciones. Claro. Por eso el usuario operador. Yo hablo a veces de él mismo, pero es a quien él ponga. Claro, pero eso no es solo el usuario operador, porque eso va inherente a un tema de oficial de cumplimiento, a un tema de controles aduaneros, a un tema normativo, a un tema del área jurídica de la compañía, a un análisis financiero, a un análisis jurídico, a un análisis trayectorial, a un análisis de comportamiento. O sea, eso cuando el usuario operador va a calificar a un usuario, por eso es que previamente se hace la entrega de una calificación, la entrega de un documento formal donde se firman un poco de cartas de compromisos y demás, y hay un estudio. Y el estudio no lo hago yo como usuario operador solo. Hay un estudio de unos abogados, hay un estudio previo. Es más, el estudio empieza cuando tú vas a arrendar una bodega, porque si no pasa el primer filtro, no se le puede arrendar. Y si no se le arrienda una bodega y no hay un contrato
de arrendamiento, no puede ser usuario. Entonces, ni siquiera el estudio va primero al usuario operador. El primer filtro es el área jurídica de la compañía que haga un estudio. Pero no quiere decir que una multinacional haga las cosas correctamente y una empresa pequeña no las haga. Eso no, digamos que no da la pauta para eso. Entonces, eso es un estudio que hay que hacer y un análisis que hay que hacer y un análisis básico para determinar el perfil y para determinar qué empresa va a ingresar. Si tú me dices a mí, Catalina, imagínate que tengo un proyecto y que ingrese un usuario de oro, yo te voy a decir, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Un usuario de oro no te genera recursos, pero te genera todos los problemas habidos y por haber. Hace una operación al mes y el riesgo, yo tenía 2 usuarios de oro en mi zona franca, gracias a Dios ya no los tengo, puede ingresar toneladas de mercancía y no pasa nada. Ingresa un lingote de oro y eso es lo peor. Entonces, ¿a qué necesidad de entrar una empresa de oro si me va a contaminar y no me va a generar recursos si yo vivo de esto? ¿Sí? Entonces, eso es un análisis que hay que hacer y hay que dejar los puntos tan claros desde el inicio para no generar expectativas a sus clientes que no son. O sea, no da. ¿Fui clara con eso? Sí, clarísimo. Bueno, ¿cómo se manejan los contratos de alquiler? Duración mínima, máxima de renovación. Bueno, eso depende de lo que vengo hablando de cómo van a estructurar el proyecto. Si tú vas a hacer una bodega a la medida de tu cliente, tú no te puedes arriesgar a firmar un contrato de menos de 5 años, porque es que yo te estoy haciendo una bodega como tú lo necesitas y la inversión es muy grande. ¿Sí? No es lo mismo hacerle una bodega para un proceso de fabricación a hacerle una bodega para un proceso logístico de almacenamiento. No es lo mismo. Y eso tiene un valor. Y esa bodega que tú vas a construir, si en 5 años te la entregan, tú vas a tener que reestructurarla para poder arrendársela a otro. Entonces, tú tienes que tener claro que como tu negocio va a ser arrendar bodegas a la medida, tú deberías parametrizar que los contratos de arrendamiento sean mínimo a 3 años, como mínimo, y yo lo analizaría, porque para mí debería ser a 5 años, porque es una inversión muy grande y muy puntual, como para que tú firmes un contrato a un año y que en un año te dejen el proyecto botado. No vale la pena. Sí, Acá en Colombia, ¿cómo lo hacemos? Para que ustedes sepan. Nosotros en nuestra zona franca o acá en muchas, digamos que zonas francas en las que he elaborado, hay varias formas de arrendar. Se arriendan las bodegas propias, se arriendan las bodegas de terceros y estas bodegas ya están construidas. O hay lotes que se hacen o están disponibles para hacer bodegas o sedis a la medida y esos sedis a la medida se arriendan a 5 años o 10 años y se hacen como el cliente lo quiere. Si ya son bodegas construidas, que el cliente se tiene que, pues digamos que encargar de hacer algunas modificaciones si los necesita, pero se le entrega a la bodega así, se firma 1 año, a 2 años o a 3 años. Y dependiendo de la cantidad de años, así mismo va el canon de arrendamiento. A 1 año vale 22.000 pesos el metro cuadrado, a 2 años vale 19.000 pesos el metro cuadrado, pero si es a 5 años, se le puede dejar al cliente 17.000 pesos el metro cuadrado. ¿Sí? Y basado en eso, pues digamos que nosotros tenemos muchas más opciones de negociación. En el caso de ustedes es mucho más limitado porque es o la riendas o la riendas, no tienes otra opción. Y tú la riendas y yo voy a hacer una inversión de que te la construyo a tu medida y te hago lo que tú quieras, pero pues eso tiene un valor. Entonces es más limitado la opción de negociación. sí. Inclusive hay un tema ahí también que me preocupa,
y el perfil que él quiere es el perfil industrial. Él quisiera 20, 30 industrias, pero dentro de la torta, mira todas las limitaciones que son las que me toca ir venciendo, ¿no? Dentro de la torta no hay cantidad de esa, y peor, cuando hablas de ese tipo de clientes que tienes que hacer infraestructura industrial, eh, deben de ser contratos mínimo 10 años, 20 años, o sea, ah, bien, se queda corto, para Ascende se queda corto. Y el tema está en que es un modelo nuevo donde no ha funcionado nunca aquí en Ecuador, y quién quiere apuntarse a algo con ese tiempo tan largo, o sea, no va a ser un tema tan sencillo, ¿no? Eh, por eso va a tener que irse acomodando al mercado también. Va a tener que bajar esa estimación. No estamos en México, no estamos en Colombia, ni siquiera en Colombia se podría hacer. No. Les voy a compartir algo importante para que ustedes de la experiencia de nosotros lo tengan claro. No, una empresa industrial muchas veces no genera los mismos ingresos que un logístico. ¿Por qué? Porque las operaciones de comercio exterior están evaluadas y valoradas por los documentos de transporte que llegan. Si tú cierras un negocio con Pepe Ganga importa el 100% de su juguetería y la juguetería pueden llegar en 180 contenedores al mes. Es decir, que usted tiene 184, 189 ingresos que le generan un recurso. Después va a tener muchas más salidas porque una de las ventajas es que usted puede nacionalizar parcializado, paga los impuestos y lo saca, ¿sí? Entonces, ese análisis hay que hacerlo y eso va también amarrado a un punto que ustedes me pusieron que también quiero dejarles claro con el tema de qué pasa cuando yo fabrico el producto y solo puedo enviarlo el 80% al mercado local y Ah, el 20%, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es la ley, otra cosa es la reglamentación de esa ley y otra cosa es que usted como zona franca tiene que empezar, los políticos montan las leyes, pero no las montan basado en la realidad. Solo nosotros conocemos la realidad. Solo nosotros conocemos si lo que ustedes están diciendo se puede o no se puede. Porque para una empresa que está en zona franca no es solo atractivo exportar. O sea, no es solo está diseñado para exportar. Entonces a don Carlos le va a tocar que se siente con el ministerio y haga una mesa de trabajo donde él ya después de que se empape del régimen de zonas francas le diga al ministerio, yo veo que esto no va, yo veo que esto favorece en esto, yo veo que esto favorece en esto, yo veo que esto favorece en esto y yo veo que esto definitivamente es imposible realizarlo. Porque en el papel es muy bonito, pero ve tú y siéntate en la operatividad y dime ciertas cosas cómo las haces. Es que operativamente hay cosas que no, porque es que el comercio exterior a nivel mundial es el mismo. Hay un documento de transporte, hay una importación aérea, marítima y terrestre. Cada una se maneja de diferente modo. Hay una infraestructura en puertos, hay una infraestructura en aeropuertos. Yo como país estoy preparado para eso. Yo como país, si tú me pones a mí una norma, una reglamentación que dice que todos los contenedores que llegan a puerto que van para zona franca van a ser abiertos, yo sí cuento con una infraestructura para eso, o simplemente es algo que está en el papel, que muy lindo en el papel, pero en la vida real no se va a poder, ni siquiera se va a poder descargar un contenedor porque el puerto es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que tiene que empezar a hacer don Carlos con el trabajo y pues te lo digo a ti, Henry, para que tú le expreses a él eso. Yo he estudiado mucho ya este tema, me ha tocado empaparme con el tema de Ecuador, pero yo también veo cosas muy positivas y hay que hacerle entender al gobierno y a las autoridades de control que vender al territorio aduanero nacional es algo que le favorece al gobierno, porque hay un tema de impuestos. No es que el IVA no se vaya a pagar, lo que pasa es que el IVA se paga de diferentes maneras y hay diferentes opciones de pagarlo
pero que pueda comercializarse los productos en el territorio aduanero nacional. ¿Por qué? Porque si tú le vas a decir a una multinacional que solo va a exportar, la multinacional nunca se va a meter a la zona franca, porque él no solo tiene mercados. O sea, Porque hay muy... te hago una pregunta. Tú hiciste el ejemplo de Pepe Ganga, ¿no? Pepe Ganga es Uh-huh. como decir aquí que será juguetón o algo así. Este, Pepe Ganga es un mercado nacional, estrictamente nacional, o sea, importa y eso. Pepe Ganga podría estar interesado en estar en una zona franca. Pepe Ganga está en una zona franca. Lego Ya, está en la zona franca. Catalina, Asad, no sé si estás por acá. Asad, bueno, Henry, sí, Henry, sí, Vladimir te saluda. sí. Vladimir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días con todo, buenos días Catalina. ¿Cómo estás, Muy Vladimir? interesante y agradeciéndote tu charla y tu asesoramiento. Tengo una inquietud debido en base a tu formación ya en zonas francas. ¿Cuánto sería más o menos lo que ustedes consideran para mercado local que en Colombia se distribuye? Acá una empresa normalmente saca exportación, más o menos el 40% de su producción y el 60% lo vende en mercado local. Gracias, esa era mi inquietud. Sí. Ya, ¿Y eso sí es factible de poderlo conseguir acá en el Ecuador o ese es un trámite que tendrían que pelear la creación de zona franca? acá la ley es 80-20. Eso deberían empezar a reglamentarlo y eso debería, pues, el señor Carlos empezar a trabajar en eso, porque yo veo muy difícil que una multinacional o una empresa solo ingrese a zona franca para ser exportadora. Muchas gracias. Tengo entendido, y disculpa que acapare No, no te fue. la consulta, tengo entendido que en el Ecuador somos tan incipientes en zona franca que creo que no llegamos ni a 8 zonas francas a nivel del Ecuador. Yo ya participé en una que se está tratando de implementar acá en mi provincia. Es una pequeña que por falta de recursos de los dueños de zona franca no ha prosperado. Pero, ¿tú crees que esas 8 zonas francas sean suficientes como para generar ese cambio, para que se pueda conseguir que sea un 60% de distribución en mercados locales? ¿O Sí, eso lo tiene que pelear cada uno? no, eso tiene que haber un gremio, eso se tiene que crear un gremio de zonas francas. Ese gremio tiene que estar constituido y legalmente constituido para la defensa de las zonas francas y para el crecimiento del país, porque no es solo pedir este tipo de solicitudes, sino es decirle al gobierno que sí o sí tú tienes unas obligaciones que debes cumplir, pero también tú vas a aportarle al país, tú vas a traer inversión extranjera. Y traer inversión extranjera no es solo ir a invertir un dinero para montar una planta de producción. Cuando tú traes inversión extranjera es que vayan a vivir extranjeros, vayan a vivir sus familias, generen recursos, compren alimentos, vayan de viaje, compren vehículos, o sea, eso es un tema transaccional muy grueso, ¿sí? Entonces, cuando tú le empiezas a plantear al gobierno y le dices, mira, yo dentro de mi enfoque está traer una multinacional a Ecuador, pero no es solo traer una multinacional a Ecuador, sino que yo te voy a generar 50 empleos, 300 empleos, 2000 empleos, y aparte de eso te voy a hacer un plan de inversión a 10 años de esto, esto y esto, pues ahí el gobierno empieza a decir, ojo, ojo porque esto me está generando un ingreso, ¿sí? No solo podemos ver, es que te está dejando de ingresar de renta el 20% que se paga afuera comparado con los primeros 5 años que es cero. No, ese no es el enfoque porque el chiste de la zona franca no está en la renta. El chiste de la zona franca es un tema social. El chiste de la zona franca es que tú donde te ubiques vas a hacer polo de desarrollo de la región, vas a hacer que tu país crezca, vas a hacer que la gente crea en tu país, vas a empezar a hacer fabricar productos que se hacen en Ecuador y se llevan a países del tercer mundo, ¿sí? Es un tema más grueso. Pero si tú
como líder de un proceso no le haces entender eso al gobierno, pues el gobierno ni lo va a saber porque este mundo es un mundo diferente. O sea, este mundo de las zonas francas no es solo importar y exportar, ¿sí? Entonces, eso lo tienen también de pronto que entender ustedes, para que ustedes, ya que se están ingresando a este mundo, pues también lo vean como oportunidad de crecimiento profesional y personal. Porque ya ahorita se dispara todo el régimen de zonas francas en Ecuador. Se necesitan asesores para que hagan las calificaciones. Se necesitan abogados para que defiendan a los usuarios. Se necesitan agencias de aduana capacitadas y con el conocimiento, porque de nada sirve tener usuarios y tener zonas francas brillantes si las agencias de aduanas van a ser un problema en una facilidad. Se necesitan agentes de carga, se necesitan transportadoras, se necesitan revisores fiscales, se necesitan asesores en temas ambientales, se necesita, o sea, esto es un mundo, ¿sí? Es decir, que ahorita para crear un usuario, ¿cuántas personas vamos a intervenir en ese usuario? Muchísimas. ¿Qué dicen? La gente inmobiliaria dice, Ah, dice sí. Ricardo. Claro. Ok, Ustedes Yo por están. aquí, don Henry, buenos ¿Qué? días. Buenos días. sí, ¿Cómo buenos días, estás? Catalina, ¿cómo estás? Mira, Asad es el contador de nuestra oficina. Asad tiene una compañía, eh, digamos, tributaria, fiscal. Tiene clientes inclusive en Santo Domingo, es amigo personal. Yo le invité a esta charla un poco armándolo. Yo le digo a los chicos a manera de jocosa, en esta locura de que estoy haciendo, que yo estoy armando como especie de un hospital de alta complejidad, ¿no? Donde se necesitan muchos especialistas. Por eso tomé el abuso, o no sé, por invitar a Sat. Este sábado, Asat es una persona que asesora a muchas empresas y yo le comentaba precisamente antes de comenzar esta charla la gran oportunidad que es para él y para mí tener una persona de mucha confianza a la que yo le pueda consultar y le Claro. pueda decir a los agentes, mira, tenemos una persona independiente a quien vaya a contratar Carlos. ¿Ah? Algo te comenté yo un poco que tuve con la persona, la que aprecio mucho porque la vas a conocer, es una persona de primer nivel, pero hubo conflicto ahí, temas laborales. Entonces, Sat, gracias por venir y por eso te quería decir que estabas por ahí porque estamos tocando temas que definitivamente están muy relacionados a la parte tributaria. Sí, sí, justamente he estado escuchando todo, muy interesante, ¿no? Buenos días con todo, Catalina también. Asad, Gran un gusto. conocimiento, ¿no? Sí, para mí también es muy nuevo todo este tema de zona franca, pero efectivamente hay cosas que sí se van agregando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos también de la debida diligencia que hay que hacer, ¿no? Para el ingreso y para evitar, pues, este tipo de temas ilegales, ¿no? Que bueno, acá en la parte, en el sector inmobiliario también sí lo dominamos muy bien en ese sentido, ¿no? Y bueno, efectivamente, como usted indicaba, acá no solamente la zona franca tiene que ver con un tema de un ahorro de un impuesto a la renta, ¿verdad? Sino de un mundo de situaciones más sociales a nivel país que van a, pues, a tener el crecimiento a nivel nacional, ¿no? Que solamente enfocarse en un tema tributario. ¿No? Ahora, no sé, don Henry, ahí, bueno, hablaban un poco del IVA también, ¿verdad? En cuanto a la generación de de las importaciones o exportaciones que nosotros tengamos, pero no sé ahí qué quiso agregar, ¿no? Porque hasta ahí, cuando hablábamos del IVA, ahí hizo la interrupción don Henry, entonces no sé ahí qué específicamente quiso agregar. Bueno, el tema del IVA es un tema bueno, lo comparto aquí de la experiencia de Colombia, de pronto para que ustedes puedan compararlo con lo que ustedes viven. Nosotros acá tenemos un IVA del 19%, ¿no? Ustedes lo tienen creo que el 15%. 15, sí, el 15. Bueno, o sea, es mucho más razonable, pero se entiende y es una de las preguntas que yo le quería hacer a Henry y que va alineada a lo que estamos hablando con Asad, es que la norma dice que tú puedes comprar en el territorio aduanero nacional y después solicitas la devolución del IVA. Eso hay que tenerlo claro,
porque en Colombia no tienes que solicitar devolución del IVA porque la factura que todo lo que tú compres para el objeto social como insumos, repuestos, consumibles, activos fijos, activos reales productivos, estantería, montacarga, gatos hidráulicos, infraestructura, la factura va de inmediato sin IVA, ¿sí? Pero yo entiendo que la ley dice que tienes que solicitar la devolución del IVA. Eso quiere decir, dime. Sí, un poquito más largo el trámite. Sí, entonces eso quiere decir que a ti te facturan con IVA y después tú tienes que solicitar la devolución de ese IVA. Correcto. Ojo con eso, porque acá en Colombia la solicitud de devolución de IVA puede durar 2 años. No sé allá si es así, porque si es así tan demorado como acá, eso no es un punto positivo para uno vender. ¿Puedo intervenir ahí? Sí, dale, dale. Ese tema del IVA, de la devolución es inmediata, de acuerdo a lo que Viviana nos decía o nos capacitaba en algún momento. La Sí, sí, sí. devolución es inmediata, no se necesita solicitar la devolución del IVA. Recuerdo que esa capacitación, cuando nos la dieron, sí, ese tema fue muy importante. Lo que sí teníamos y empezamos a comprender que la compra de la devolución, para la devolución del IVA era todo lo que se necesitaba dentro de la zona franca. Todo lo que tú ibas a comprar para producir y para el objeto, para sí. mejorar, era ese IVA que te lo devolvían y que se iba de inmediato. Entonces ahí, si es así como lo dicen, eso quiere decir que pues si es inmediato, entonces va a haber es un cruce internamente o contablemente, va a haber es un cruce. No es que se tenga que solicitar o hacer una solicitud formal para la devolución del IVA. Pensaría yo que es así, según lo que les entiendo. Sí debe ser un proceso rápido. Sí, sí, sí recuerdo que dice Vladimir que ellos ya recibían. ¿Te acuerdas, Vladimir? Que era rápido, rápido. Claro, que incluso se lo devolvían directamente a la cuenta. Ok. Ángel, no, perdón, ahí sí, Ángel, por favor, ahí sí también, tú que tienes más experiencia en los reclamos tributarios en cuanto a IVA. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Sí, Hola. efectivamente, un gusto, Catalina. Gracias por la capacitación, Henry. Buen día también. Bueno, efectivamente, el tema del IVA eh, no es tan rápido como se lo dice, ¿ok? Eh, Aquí hay ciertos esquemas excepcionales de devolución de IVA y entre ellos está el de las zonas francas, ¿no? Pero no deja de ser un trámite. Lo que hace la administración tributaria es que te hace una devolución automática, ¿verdad? Que se demora unos 5 o 7 días, más o menos. eh, Teóricamente 5 o 7 días, pero se puede demorar un poquito más. Se podría demorar hasta 20 días, un mes, dependiendo del caso y la situación económica del país. Entonces, eso es muy importante conversarlo porque eh, para el inversionista debe tener claro de que no puede contar muchas veces con este IVA, con una liquidez tan rápida en el tiempo. Y les explico por qué. En estos planes, estos esquemas excepcionales, ¿verdad? Lo que hacen es calificar en este caso al contribuyente y te detalla y te dice, ¿sabes qué? Por la calificación que te he dado, te voy a devolver el 50% de ese IVA o te voy a devolver el 80% de ese IVA de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Los 15 o 30 días que les estoy mencionando, ¿ok? O un poquito menos. Eso va a depender mucho de la agilidad de la administración tributaria y obviamente esto lo sigue mejorando en el tiempo para que sea mucho más ágil. Los tiempos que les acabo de mencionar. Pero el otro 50% o el otro 30% que no está calificado, eso entra en un proceso de devolución normal y eso se demora 90 días hábiles. O sea, ese saldo que depende de la calificación del contribuyente se toma esos días más. Eso sí afecta el flujo del inversionista, obviamente, y es algo que se lo tiene que tomar en cuenta. Ahora, estas acreditaciones en nuestro país, por lo menos, debe de solicitarse a través del esquema de emisión de notas de créditos desmaterializadas, no con devolución en cuenta, porque el Estado ecuatoriano actualmente no cuenta con flujo.
Entonces, muchos contribuyentes están teniendo afectaciones a su economía porque hacen la solicitud de devolución con acreditación en cuenta y se les demora meses. Entonces, siempre tiene que ser con un esquema de emisión de notas de crédito desmaterializadas y ahí existe un costo adicional, porque la negociación de estas notas de crédito en cajas de valores o en dos a contribuyentes que necesiten estos valores devueltos en impuestos, lo van a comprar con una tasa de descuento. Esta tasa de descuento fluctúa, ¿verdad? 1% hasta un 2%, dependiendo de cómo esté el mercado. Entonces, costos inherentes y son flujos que también el inversionista tiene que entender que posiblemente no lo van a poder tener de una manera tan rápida como se lo dice en teoría. La norma dice una cosa y normalmente la administración tributaria cumple esta parte normativa de emitir las resoluciones o lo que sean los tiempos. Como les digo, la devolución automática de ese 50-70% puede ser que se lo haga en una semana, pero la emisión de la nota de crédito se demora una semana. Hasta que negocie la nota de crédito, pues, se puede demorar unos días más. Todos esos días, financieramente, cuando hablamos de flujo, es cash flow que necesita el inversionista para poder continuar con su operación. Son temas muy importantes. Y lo otro que también mencionaban, ¿verdad? Sí, el tema de las sedes que se denomina acá en Ecuador, ¿no? Zonas especializadas, ¿verdad? De desarrollo económico, ya no se denomina como zonas francas. Las sedes en nuestro país, efectivamente, quien vaya a incursionar en un tipo de estas sedes, ¿verdad? Tiene que solamente el 20% va a poder ser destinado al mercado nacional, el otro 80% tiene que ser destinado a exportación. Entonces, el nicho de mercado o la búsqueda de ese cliente objetivo debe de tener ese enfoque. Como decía Catalina, hay que encontrar bien ese posible cliente que vaya a querer entrar dentro de este esquema que se quiere realizar. Y solamente como para ahondar un poco lo que decía Catalina al inicio, dos temas muy importantes. Efectivamente, el objetivo del legislador al crear a nivel mundial estas zonas francas o las zonas especializadas de desarrollo en nuestro país es eso, generar empleo. No está enfocado 100% como lo ve el inversionista a un ahorro tributario. No es el enfoque, sino si ese es el enfoque, hay un error, ¿verdad?, del inversionista, porque tiene que también visualizar lo que busca el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano busca es desarrollar una zona específica y de esa manera agilizar la economía y desarrollar también y buscar que se genere empleo. Una de las cosas principales que lo que se busca es la generación de empleo. Son las promesas de campaña que hace todo bien. Entonces, si esto no se va a focalizar, ¿verdad? Esa generación de empleo a través de todo este esquema, no va a ser viable que se genere la visualización de que quiero estar dentro de una zona franca. Esto yo considero que es muy importante y aparte también el tema de la debida diligencia es sumamente importante por el tema de lavado de activos. Ustedes que conocen mucho la parte inmobiliaria saben que existe mucho lavado de activos en nuestro país, muchísimo lavado de activos en nuestro país. Entonces, debilitar esa parte que debe ser muy relevante, ese compliance que necesita tener o debida diligencia, es muy relevante en este tipo de negocios. Entonces, solamente como quería ahondar un poquito en esos dos temas, pero en lo que respecta al IVA, es muy importante analizar el retorno de esos recursos, ¿verdad?, en los tiempos que les acabo de mencionar. Gracias, Ángel, porque me estás enseñando. Estoy aprendiendo. ¿Qué les puedo decir? Complementando lo que dice Ángel. La ley está, se va a venir haciendo muchas reglamentaciones y hay que hacer algo que yo estuve buscando en mi estudio que he hecho sobre la norma de Ecuador, es que yo no veo que en el estatuto tributario esté plasmado esto, y esto tiene que quedar plasmado en el estatuto tributario. Es decir, que posiblemente tiene que haber una modificación al estatuto tributario donde agreguen artículos que tengan que ver cómo se va a manejar el IVA en las zonas francas.
cómo va a ser la facturación del territorio aduanero nacional a la zona franca, cuáles van a ser los parámetros para esa facturación, qué aplica para el descuento del IVA, qué no aplica. Yo pensaría que eso tiene que salir, porque es imposible que no esté en el estatuto tributario. Y yo no lo encontré, o sea, eso hoy en día no está. No sé si Ángel de pronto sepa y yo lo esté analizando mal, pero yo veo que eso tiene que haber una modificación. No, no, es que no hay una legislación clara porque nosotros estamos años luz atrasados en este tema de zonas francas o zonas especializadas. Estamos totalmente... ¿Y por qué? Porque no han existido las inversiones o los inversionistas que generen esta necesidad de hacer las modificaciones. Porque obviamente al momento que debería ser al revés. Yo debería incentivar al inversionista con reglas claras, con seguridad jurídica y toda la cuestión. Acá no es así. Acá se espera que llegue el inversionista. Ah, ya, ok. Se dejan reglas claras en ciertos aspectos generales, pero ya los específicos no los hay tan claros, ¿no? Y como no hay tantas zonas francas desarrolladas en nuestro país, por ende no hay tantos gestores de estas operaciones de devolución de impuestos, eh, sigue estando esta normativa muy atrasada. Lo que se está haciendo son esquemas similares a otros tipos de regímenes, por ejemplo, son similares, por ejemplo, a la devolución de IVA a exportadores, es semejante a la devolución de IVA a proveedores directos de exportadores. Es el mismo esquema que se está usando para las zonas especializadas de desarrollo, que es no afectarte en tu flujo, ¿verdad? De una manera que no la puedas nuevamente incorporar dentro de tu actividad. Pero la realidad es que sí afecta al flujo. No es una devolución como usted Claro, menciona que es en Colombia, que es automática. Eso sí es una devolución automática, ¿no? Que si sí. ya sabes que estás dentro de una zona, no te cobran ese IVA. Acá Ujú. es muy complicado o por lo menos no hay las herramientas tecnológicas para poder hacer este tipo de esquemas, ¿ok? Imagínate que recién para personas prioritarias como de la tercera edad, recién se está haciendo un esquema a través de un código para que cuando tú vayas a algún lado como una persona de la tercera edad o discapacitada, dejes ese código y en ese momento sí hay esa devolución automática. Es decir, compro $100 con $15 de IVA, 115 me cobran 100. Eso no existe todavía aquí. Ellos tienen que igual hacer un proceso de evolución. Imagínate, las personas de la tercera Ya. edad, las personas incapacitadas tienen que hacer igual. Entonces, ya te digo, o sea, una cosa es lo que dice escrito y otra cosa es cómo funciona la realidad. Ok. Catalina, Entonces, Catalina, ¿qué te dime. parece si a manera, como son bastantes preguntas, vamos, pues, que aquí Ricardo te quería hacer una pregunta, pero vayamos avanzando en algunas y de ahí entonces le digo a Ricardo. Claro, listo. Bueno, el tema de garantías. El tema de garantías o pólizas, existen dos pólizas. Hablo del usuario operador, ¿no? Porque ya para cada arrendamiento de la bodega se necesita una póliza de cumplimiento del pago del canon de arrendamiento, y para la copropiedad, como PH, como propiedad horizontal, se necesitan muchísimas pólizas, pero el usuario operador se necesitan dos. Una, que es la que uno genera a favor de en este caso aquí de la DIAN, allá a favor del gobierno o a favor de la entidad SRI, de control. SRI Es se una llama. póliza, ¿sí? Y una póliza que uno como usuario operador le tiene que exigir a cada usuario calificado. Cuando se va a calificar, en el acto de calificación se deja estipulado que hay una póliza. En el caso de nosotros la tenemos constituida por 500 salarios mínimos, que a mí me parece que es corta, porque esa es la póliza que a mí me va a amparar si a mí me sanciona la entidad sancionatoria por culpa del usuario. Entonces hay que tener en cuenta, primero, póliza de la autoridad competente que paga el usuario operador por si el usuario operador comete alguna infracción, la DIAN hace efectiva la póliza o la entidad en control de ustedes. La póliza del usuario calificado por si hace alguna operación indebida o no usual y sancionan al usuario operador. Y para la copropiedad hay que asegurar todos los bienes, hay que asegurar las zonas verdes, hay que asegurar las básculas,
hay que asegurar, o sea, son muchas pólizas las que tienen que tener en cuenta. Negocio de seguro. Ya Sí, vi que te estaba brillando los ojos. sí, sí, hay una oportunidad ahí, sí. Y ahí, ya que les nombro eso, les incluyo que dentro de la infraestructura de una zona franca, las herramientas principales y las más importantes son las básculas. O sea, esa es la herramienta principal de una zona franca, tanto la báscula de ingreso como la báscula de salida, y eso va a responder una pregunta que me hizo Henry. ¿Cuántos ingresos y salidas se puede tener? Solo se puede tener, y es lo más razonable, un ingreso y una salida de material, de mercancía. Peatonal, sí pueden ser 2 o 3, pero de mercancía, por el nivel de control, es uno de ingreso y uno de salida. Que eso es una de las, digamos. ¿Qué les sugiero? Que cuando ustedes vayan a hacer la infraestructura o el diseño de las básculas, no vayan a cometer el error de dejar el diseño para una sola báscula. El diseño de la báscula de ingreso va a ser uno y la báscula de salida va a ser uno, pero la zona franca va a crecer. Es decir, que a futuro se debe tener contemplado 2 de ingreso y 2 de salida para que no se congestione la zona franca. Así es. Entonces, dentro de los diseños y de los planos que ustedes vayan a tener o a plantear, le puedan compartir al señor Carlos eso. Nosotros hoy en día tenemos una de ingreso y una de salida y estamos pensando por qué no diseñamos a dónde vamos a meter otra báscula. Y la zona franca está creciendo tanto que ahora no tenemos dónde meterla. Yo tengo una pregunta, Catalina, disculpa. ¿Por qué Señor. una casa donde tú trabajas es pública o privada? Privada. ¿Y por dónde hay zonas francas públicas? Casi siempre los puertos, eh, casi siempre las zonas francas públicas son los puertos. Ya. Porque casi siempre las zonas francas en general son privadas. Sí, son inversionistas privados, son personas jurídicas que invierten en zonas francas y compran los terrenos y demás. Ya, ok. Sí, fui clara con esa respuesta de las garantías. Sí. Listo, la otra dice, ¿cuándo se aplican las garantías? Pues lo que te dije. Se aplican las garantías si no hay un pago de arrendamiento, se aplica las garantías si hay una sanción aduanera, se aplica la garantía si hay una sanción aduanera para el usuario operador. ¿Existen incentivos o descuentos en contratos que realizan a largo plazo? Lo que les expliqué, eso depende del número de años y de la negociación. Pero ojo, eso no está regulado por la normativa aduanera. O sea, eso no es una norma de normativa aduanera o tributaria, no, eso es una negociación que tú haces con una persona jurídica y que dentro del contrato le estipulas cómo van a ser las reglas de juego. O te acoges a esas reglas o no te acoges a esas reglas y no te arriendo el precio. Ahí quiero agregar algo, Catalina, muy importante, y que en la última reunión que tuve con él me dejó un poquito más tranquilo. En su afán de su retorno a inversión, porque si se ha hecho una inversión bastante importante, hay que tener en cuenta que esa zona franca donde va a estar era uno de los clubes más prestigiosos de aquí de la ciudad, o sea, el Country Club. Imagínate, él compró un club para convertirlo inicialmente en parque industrial y después convertirlo en cómo es que es en zona franca. ¿Qué detalle también hay? La última vez le pedí, estamos haciendo un brochure. Imagínate tú que el brochure yo te lo voy a pasar que me mandó él y te vas a caer de para atrás. Parece que lo hubiera hecho mi hijo de 10 años. O sea, a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Jaime, mi sobrino, que no negocios internacionales, sí me lo pulió un poco más, inclusive ya lo mandé a hacer con una persona mucho más profesional, o sea, en esa. Pero así a ese punto estamos, y no por recursos, sino así trabaja la sobriedad. Pero le pedí a él, yo tengo los planos, te los voy a pasar de su parque industrial. Y me dijo, no, sí, he hecho unos pequeños cambios. Entonces yo dije, o sea, cambia de parque industrial al otro. Entonces ahí también veo un tema importante que está diciendo. Y lo otro punto también, Catalina, es el tema de la negociación con los clientes. Llegué a escucharlo a él decir que
él quería reunirse con el cliente y decirle, mira, te vas a ahorrar 4 millones de dólares. Yo lo que quiero cobrarte es, ponle 1 millón de dólares, porque se está ahorrando tanto. Entonces yo decía, hasta ya se podría hacer esa negociación, no sería un arma de doble filo, porque sí existen negociaciones que van un canon de arrendamiento bajo, pero yo me voy amarrado a las utilidades y ahí ganaría un poco más. En la última reunión ya no le escuché hablar de eso, ya le escuché hablar de $8 y $2 por patio. O sea, él sigue pensando que los ingresos están en los inmobiliarios y eso es lo que hay que hacerle cambiar a él su mentalidad. Entonces, en resumen, ese tema de cobrar a los clientes sí debe quedar un poco más claro. ¿Cuáles son esas modalidades comunes en la zona franca? Porque si él hace esto mal, eso va a ser problema para nosotros. O sea, entrar a algo que no existe casi y que la gente va a interpretar, este man está aprovechando y se quiere quedar contigo. Listo. Sí, eso hay que dejarlo claro y hay que explicarle a él porque no puede ser así. O sea, no puede ser así y él tiene que, pues él hizo esa inversión para ganar. Y esa inversión que él hizo para ganar no es a corto largo, ni a mediano, eso es a largo plazo. O sea, él tiene que dentro de su proyecto financiero y de crecimiento de su zona franca, hay que proyectar con qué voy a iniciar, cuál fue la inversión al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5, a los 10 años, cuál va a ser. Y eso tiene que estar o tuvo que haber estado plasmado en el proyecto que él presentó al ministerio. Él tuvo que haber proyectado y haber entregado una proyección financiera a determinados años. Acá en Colombia es a 10, no sé. Y para las prórrogas 30 años tuvo que haber entregado una proyección a 30 años. Y dentro de esa proyección tuvo que haber dicho de a dónde. A mí me preocupa algo, Henry, que yo lo tengo dentro de mis preguntas a hacerles y que quiero que tú lo analices porque de pronto yo malinterpreto la norma, pues porque es una norma diferente a la mía. Pero ahí habla que el usuario operador es el que comercializa los inmuebles. Y No lo vi. volvía y volvía y leía lo mismo. Te lo dejo sobre la mesa porque hay que buscar estratégicamente que tú, que eres el que vas a comercializar los inmuebles, que haya una figura de un contrato o que haya una figura para que tú no vayas a tener ningún problema porque el que comercializa es el usuario operador, ¿sí? Entonces, el usuario operador, ¿quién es? El señor Carlos. Él va a crearse, digamos que como usuario operador, Occidente va a hacer el outsourcing, pero que tú, o sea, que haya algo que te amarre a que tú puedes comercializar eso, porque dice que Lo el he usuario escuchado, operador. que lo escuché en la última ocasión que estuvimos hablando, lo vamos a hacer los dos. Esa era la expresión de él, ¿no? Pero vuelvo y te digo, está equivocado. Yo no lo veo a él acompañándome cuando todo el equipo se instaure, acompañándome a 2, 3 reuniones diarias o 4 reuniones semanales. Ese tipo de cosas en España. Entonces, esa parte sí, gracias Catalina por hacerme. Si hay algo previo ya, como te digo, memorando entre los dos, pero no voy a hacer este movimiento en función a que quede en el aire, ¿no? Ajá, sí, es mejor que quede claro y demás, porque yo lo hablo desde el punto de vista normativo, ¿sí? Ahora, te hago una pregunta. ¿Pudiera existir, esa parte no la he leído bien en profundidad, pudiera existir el tema en que funciona así y yo tener un acuerdo privado con él donde él con nosotros tenga el tema de la comercialización? Porque sí lo hemos hablado mucho, la verdad. Él Sí, tiene ya claro. yo eh, pensaría que eso se puede manejar con un acuerdo comercial, un contrato, y que eso sea transparente. Y también te pongo otro punto sobre la mesa que va alineado a los puntos que tengo acá, que me parece súper importante que ustedes lo sepan. En Colombia, las empresas que construyen se califican como usuarios. Siempre hay un usuario operador, un administrador del parque y una empresa constructora.
¿Para qué se califica la empresa constructora? Para poder tener el beneficio de estar en zona franca. O sea, el primer usuario de una zona franca es una constructora. Es el primer usuario. Eso hay que ponerlo sobre la mesa porque estoy seguro que no lo saben. A ese punto es clave porque si hay algo que a él le gusta, precisamente es esa. Él quiere estar en dos áreas. Él quiere estar en el área de venta y muy encima en el área de constructiva porque parece que es su hobby también y ha hecho algunas industrias. A quien él está metiendo es a Conal, que es uno de sus amigos más cercanos. Pero creo que él no sabe eso. Y él lo tiene claro, porque él tiene tres aristas, la parte constructiva, la parte del usuario operador y la parte de ventas. Y eso hay que tenerlo sobre la mesa, porque hay que mirar la norma, la ley. La abogada que va a venir a Colombia con ustedes, hay que decirle a ella que analice ese tema porque ahí va a tener un ingreso muy positivo. Porque va a tener un ingreso muy positivo. Porque si tú importas el acero para construir las bodegas, te ahorras el 45% y yo te puedo dar el contacto de quien te pueda ayudar con eso. Bueno, aquí no creo que sea 45, pero sí, te estás dando algo interesante que él no lo tiene presente. No, estoy segura que no lo tiene. O sea, eso solo lo tiene uno en mente cuando ya está en este rol. Entonces, eso hay que hacerlo. No sé si alguien iba a hablar. ¿Tú querés hacer otra pregunta? No, Yo quería seguir interrumpiendo. ¿Es No te factible? afanes. ya está. Claro que sí, sí, señor. Catalina, discúlpame, dependiendo. Bueno, he visto yo y he estado escuchando todo lo que es requerimientos para la formación de una zona franca. La verdad es que yo tengo que retirarme en este momentito, tengo otro compromiso y quiero agradecerle a usted lo que nos ha enseñado, pero quisiera dejar planteadas tres preguntas y a lo mejor nos las puedes resolver. Tú con tu experiencia que has manejado tanto tiempo zonas francas, ¿qué nos recomendarías a nosotros como inmobiliarios? El buscar el objetivo de vender la propiedad para que desarrollen sus espacios las empresas o que alquilemos. Ese es el primer cuestionamiento. El segundo, si tú me dices que es para vender, ¿a quién debemos enfocárselas? Si a las pequeñas o medianas empresas o a las grandes industrias. Y la tercera, si fueran pequeñas industrias, ¿cuál es el espacio requerido que tú aconsejarías para que se desarrollen esas empresas para que te generen una rentabilidad? Bueno, ¿me recuerdas la primera? Que no tengo memoria a corto La plazo. primera, la primera es si tú recomendarías a nosotros comprar, vender los espacios o alquilar los espacios en una zona franca. No, yo le recomendaría las dos. No se pueden ir por uno solo, ni solo renta ni solo venta. Hay que tener las dos opciones, porque hay más posibilidades de tener empresas que renten, que compren por el pulmón económico que tienen que tener, pero no quiere decir que no tengan posibilidades de empresas de vender. Y ahí ustedes como inmobiliaria, no me pongo en los zapatos del señor Carlos, sino me pongo en los zapatos de ustedes, que para ustedes es mucho más rentable una venta de Vender, una bodega, ¿sí? claro. Es mucho más rentable. O Sí, sea, pero el ingreso va a ser neto y va a ser rápido. sí, esa parte justamente es la que quería complementar. De acuerdo a la capacitación que tuvimos y de acuerdo al reglamento que creo haber entendido aquella vez que nos capacitaron sobre la zona franca que estábamos por desarrollar, era que solo los permisos para zona franca eran hasta 30 años renovables. Entonces, cuando tú vendes esa propiedad, claro, vendes el espacio y todo, pero después de 30 años, si ya no es renovable, o sea, ya se queda ese espacio sin ganar plusvalía. No, no, porque cuando tú tienes una prórroga 30 años, tú un año o 2 años antes de que se te venza, tienes que montar la prórroga para que te amplíen otros 30 años. Eso es algo positivo que no tenemos nosotros, porque la ley en Colombia dice que es solo por 30 años y ya. En cambio, en Ecuador Perfecto. es 30 años y la puedes prorrogar otros 30 años. O sea, 60 años yo creo que ya no estamos ni por acá. Por eso le digo, entonces sí sería conveniente Ajá, presionar como para una venta, porque sí, prácticamente sí sería un sí, beneficio para el inversionista. claro, sí. ¿Y la segunda cuál es? La segunda es que si tú desarrollarías o qué recomendarías es para desarrollar a quién buscamos
como objetivo o primeros clientes, como pequeñas empresas o grandes empresas? No, yo les sugiero medianas y grandes empresas. Medianas y grandes empresas. Y Y, la, y, sí, la, y la tercera es la de pequeñas. la Eh, tercera eran los espacios que tú recomiendas como para que las pequeñas empresas sean funcionales y no se inviertan en bodegas de 8.000, de 12.000 metros, que a lo no. mejor de pronto los espacios no le corresponden. Con la experiencia que tengo y que he tenido a nivel Colombia, más o menos el metraje que busca una empresa pequeña es de más o menos 900 metros cuadrados. O sea, 1.000 metros serían un espacio Sí. adecuado. 1100 podrían manejar. Y en ese sentido, tú podrías ¿Ocupa hacer, de bodega o de terreno, Catalina? No, son 900 de bodega y de terreno son como 1100. Pero eso depende del índice de ocupación que tengan ustedes. En el caso de nosotros, Ahí, nosotros ahí hay tenemos el 75% de índice de construcción. no entendí esa parte, ahí 75%, o sea, de los 1.000 metros, 750 metros deben ser de construcción. Sí, sí, señor. Pero Y eso es un punto diseñados para positivo de nosotros. almacenamiento, pero diseñados para almacenamiento y para producción, o deben No, estar. construidos y eso depende de cada uno. Hay bodegas que tienen almacenamiento y tienen dos mezanín. Hay unas que tienen almacenamiento solo y oficinas. Hay otros que tienen almacenamiento, un mezanín, oficinas y dentro de la bodega tienen un mezanín para almacenar cajas o almacenar materiales. Eso cada uno diseña su bodega dependiendo, pues digamos que Y, su... claro, y ahí viene mi otra pregunta, que ya me veo que voy concatenando más, pero tendríamos que seguir algún tipo de lineamiento en construcción en base al administrador o cada uno a su necesidad. Eso depende, eso no depende del régimen franco, sino depende de la propiedad horizontal. ¿Cuál es en su sector el PI que le exige, cuál va a ser el mecanismo de construcción, cuál va a ser el porcentaje, cuál va a ser el nivel energético, el nivel de agua, el nivel de gas? Eso depende del sector donde esté ubicada la zona franca, no depende de la zona franca. Y ahí me lleva a la última pregunta y me despido y me disculpo con mis No compañeros se porque la preocupe. verdad es que he tratado de absorber todo lo que usted me está enseñando. El uso de suelos, nosotros aquí los calificamos desde Z1 hasta Z5. Algunas industrias necesitarán un uso de suelo específico. La zona franca se encarga de ella, de tratar de solucionar esos espacios para los usos de suelo. Si yo te digo el uso de suelos, tuvo que haber sido presentado para que le dieran la declaratoria de la zona franca y tuvo que haber sido de uso industrial, comercial y logístico. así Pero fue. ahí me lleva a la otra pregunta, y discúlpame, Henry, ya con eso me voy. ¿Qué pasa con el entorno de esa zona franca, que si es residencial y no hay opciones para poder usar un uso de suelo más alto? Pero si no, eso debieron haberlo planteado porque si les dieron la resolución es porque ya se tuvo que haber analizado de que se podía, porque si no, no le hubieran dado la resolución. Esa es Le la base. agradezco, le Si agradezco, no, me quedo callado, voy a apagar la cámara, pero los voy a seguir escuchando y mil disculpas. no se preocupe, para eso estamos. Gracias. Henry, ¿cuál es el presupuesto que disponen o programan para promoción de la zona franca a nivel nacional e internacional? Dentro de la proyección financiera, Henry, y eso tienes que, no sé si él te lo dé, yo pensaría que sí, tú tienes que pedirle a él el proyecto que él presentó y la resolución que fue aprobada, porque dentro de ese proyecto tiene que haber un rubro que diga promoción de la zona franca e internacionalización. ¿Y eso qué es? Un tema clave, mercadeo, clave. O sea, tú no vas a llegar o no vas a mostrar tu zona franca si tú no haces o no inviertes en mercado y publicidad. No hay necesidad de hacer publicidad en vallas. Nosotros nunca hemos gastado dinero en eso. Nosotros hacemos todo, nosotros somos muy ahorrativos y nosotros hacemos todo con las uñas, como lo decimos acá en Colombia. O
sea, lo hacemos la niña de mercadeo, pero nosotros estamos posicionados en redes sociales, en Google, en todas las redes sociales y eso es lo que nos ha llevado a crecer. Que si les digo que hay que dejar rubros para participar en ferias, en exposiciones. Yo no sé si el señor Carlos sea de esos. La doctora Rosa, la gerente de Zona Franca, ella nunca participa en ese tipo de cosas porque ella maneja un bajo perfil y ella hace las cosas, o sea, y yo pienso, ¿por qué? Porque eso genera ruido. O sea, cuando tú te expones mucho, las zonas francas somos empresas que generamos mucha envidia y mucha envidia de las otras empresas que están en el territorio aduanero nacional. Entonces hay que buscar y plantear estrategias de penetrar mercados específicos y a países específicos sin necesidad de tantos bombos y platillos, porque también eso a veces es desperdiciar la plata sin necesidad, ¿sí? Entonces, pero en tema de redes sociales, en tema de todo el tema de mercadeo, de posicionamiento de marca, de todo eso, sí hay que gastar dinero. Mira, esa parte ahí sí voy a necesitar, porque yo llevé un completo plan allá, inclusive hay una feria que es ahorita en mayo, donde va a estar todo el gremio logístico, es una de las ferias más importantes que se hace en la ciudad. Y te digo que ni siquiera me alcancé a pasárselo, a hablar, ya se lo había pasado, porque en los planes de él está no hacer ruido así, sino, tampoco es que no se va a hacer marketing, él lo dice, es perfila una empresa, busca a la persona y bien, así se hace, ¿no? Pero también necesito hacer ruido, o sea, tengo que llegar, tenemos que visitar, tenemos que estar en gremios, o sea, aquí hay una asociación de zona franca, creo que nos hablan dos o tres, pero ahí la dueña no, la precursora, la que estructuró la zona franca del país, ya con ella tengo algún tipo de relación, hemos estado hablando, y también hay algo interesante. Pero sí es importante allá en Bogotá que tú le digas eso como punto de apoyo para nosotros. Sí, porque si yo les digo, eh, muchos de los clientes de nosotros han llegado porque buscan en Google zona franca para invertir y sale la de nosotros de primeras. Y no somos las más grandes del país. O sea, estamos compitiendo con Zona Franca Bogotá que llega a 30 años en el mercado. Y mira que a nosotros nos buscan mucho. Y cuando empieza el voz a voz, entonces empiezan, ok, mira que tiene trayectoria, mira que los tiempos son muy competitivos, mira que esto, mira que lo otro, pues eso ya llama la